Gracias, gracias. Ahorita se dio cuenta su compañero, sí. Muchas gracias, porque este, normalmente la paro porque al principio, mientras que entran muchachos, eso no se graba, ¿no? Entonces detengo la grabación y después ya que veo que están todos, se me olvida volverla a reinicializar. Pero ustedes pongan atención para avisarme así como ahorita lo hizo su compañero. Entonces, regresamos al algoritmo, ¿no? De ordenación. Entonces, la máquina empieza a examinar elemento por elemento desde el primero, ¿sí? Entonces, en el primer elemento dice del arreglo. El primer elemento del arreglo dice, a ver, es un 5. Este, y bueno, ya lo consideran, ¿no? Ahora tiene que examinar el resto. A ver, el siguiente es un 2. ¿El 2 es menor que el 5? Sí. Ah, entonces dice, lo tengo que cambiar. O sea, tengo que hacer una permuta, ¿sí? Tengo que permutarlos. O sea, cambio al 2 en el lugar del 5 y al 5 en el lugar del 2, porque son los huecos que van quedando. Entonces, aquí se hace, ¿no? Este paso, miren, aquí se pasa. El 2 por el 5, este es el siguiente paso, y el 5 pasa a donde está el 2. Luego, dice, voy a analizar el siguiente elemento. El siguiente elemento es un 4. Y me dice, pasa algo parecido. El 4 es menor que el 5. Entonces, me dice, vamos a hacer una permutación entre estos dos. Y sucede esto. Entonces, esta fotografía, la figura C, la figura C es la fotografía en el tercer instante, ¿sí? Vamos a pensar que son instantes. Este es el primer instante, el instante inicial, el segundo instante, el tercer instante, la imagen en la figura C. Pregunta, ¿vamos bien o me regreso, muchachos? Nada más no se estresen si lo ven muy complicado esto o difícil de entender, pero vean lo que está haciendo la máquina. Yo nada más estoy como replicando, repitiendo lo que ella está haciendo, ¿sí? A ver, te pregunto, Faustino, ¿está entendido hasta ahorita? Lo primero que vamos a hacer, sí, profesor, todo bien, es buscar la tableta. Ok, gracias, Faustino, muchas gracias. Estefanía, ¿se está entendiendo? Sí, Muy bien. Adriana, Adriana, sí, creo que sí. Sí, profe, todo bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces vamos bien. Esto que estoy repitiendo es lo que está haciendo la máquina, ¿sí? Es un algoritmo simple, sencillo, que se llama inserción, ¿sí? No tiene, si se fijan, es muy intuitivo, ¿sí? O sea, intuitivo quiere decir que, sí, es lo que debería de hacer. Lo que está haciendo está comparando uno con otro y poniendo los más chicos del lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Los va colocando del lado izquierdo. Y así se la lleva, ¿no? Luego, vean ustedes acá, nos dice, a ver, el 5 y el 6 aquí ya no se cumple eso que venía haciendo. Me dice, estos sí están ordenados, déjalos, ahí déjalos, ¿no? Entonces, estos se quedan así. Luego, va con el uno dice, a ver, este es más chico que el 6 sí, es más chico que el 6 pero también o sea, podría hacer el cambio, o sea, la permuta como la veníamos haciendo, ¿no? Pap. Pero como ya va avanzado el proceso, yo puedo preguntar, a ver, el uno tendría que poner acá, pero recuerden esto, muchachos. El hecho de permutar lleva instrucciones, ¿no? Es quitar este de aquí, meter este que está adelante, ponerlo en su lugar, y este que había puesto de manera temporal en algún lugar, lo tengo que poner en esta posición, ¿verdad? Entonces, para evitarme eso, entonces lo que hago es preguntar mejor. A ver, a ver, que el 6, a ver, aquí, es menor que el 6. Sí, a ver, es menor que el 5, pues sí, todavía, y así se va, dice, hasta acá, o sea, se va hasta el 2, ¿sí? A preguntar, dice, tiene que estar antes del 2. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense lo que hace. Tiene que, aquí no es una permuta, sino que tiene que insertarlo precisamente antes del 2. Antes del 2, porque es menor que ese número. ¿Y qué hizo con todo lo más? Los recorre.
hace un recorrimiento. Acuérdense que está trabajando el algoritmo sobre un arreglo de computación, un arreglo de C, de Java, de Python, de un arreglo de un lenguaje de programación, un arreglo. Entonces, todos los elementos los tiene que recorrer. Eso de recorrido, de recorrerlos, tiene un costo computacional. ¿Se dan cuenta? Sí se percatan de que es mover todos los elementos del arreglo un lugar hacia la derecha. Es mover todos los que se saltó, hay que moverlos, ¿sí? Y después también, al final, ¿no? Nos queda aquí el último el número, el 3. ¿El 3 es menor que el 6? Sí. ¿Es menor que el 5? Sí. ¿Es menor que el 4? Sí. Entonces, ¿es menor que el 2? No. Entonces está entre el 2 y el 4. Entonces, tiene que mover del 4, 5 y 6, los tiene que mover a la derecha e insertar allí el número 3 para quedar finalmente como queda en la figura F que está allí. Entonces ahí el arreglo ya quedó ordenado. ¿Por qué sabe que ya terminó? Porque el 3 es el último elemento del arreglo. Ya no hay más elementos que analizar. Entonces, se fijan, es muy intuitivo ese, muchachos. O sea, es como, sí, tiene sentido, no hay ningún truco por ahí. Simplemente estamos poniendo los menores del lado izquierdo y los que son mayores van recorriéndose hacia la derecha. Muy intuitivo. Podría haber otras ideas de cómo ponerlos en orden, pero esta es una muy sencilla que se llama el algoritmo de inserción. ¿Por qué es de inserción? Porque anda buscando en dónde insertar cada uno de los elementos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, esta es la idea, ¿no? Todo parte de ideas. O sea, aquí decimos, a ver, tengo estos números, quiero ponerlos en orden, quiero ordenarlos. Entonces, ya vimos cómo sería. Vamos a ver ahora el código, el pseudocódigo, se llama así pseudocódigo. ¿Por qué? Porque no es precisamente el código de un lenguaje de programación. Se parece o tiene la estructura de un lenguaje de programación estructurada, como C, como Java, etcétera. Bueno, Java en la parte, no en la idea de orientación a objetos, no es esa, sino de cómo están construidos los métodos en un lenguaje orientado a objetos, ¿no? La programación que está metida allí es programación estructurada, como la que estamos viendo. Piensen ustedes que es como tipos, ¿qué será? Como C, como tal vez BASIC, ¿sí? Lenguajes procedurales o procedimentales. Es un paradigma de programación, ¿no? Entonces, esto es ¿cómo se llama? El pseudocódigo. Entonces, aquí como que, vean ustedes, ya ahora están instrucciones como para J desde I igual a 2 hasta la longitud de A del arreglo, o sea, es desde 2 hasta N, ¿sí? Desde el segundo elemento, voy a empezar desde el segundo elemento hasta el último, hasta N. Déjenme ver cómo andan aquí, eh, tengo que dejarlos entrar otra vez porque se me salen, y no porque quieran, yo entiendo, a veces el internet nos falla, ¿no? Seguimos. Entonces, desde el segundo elemento, porque empezamos desde el elemento 2 del arreglo, hasta el último, el n, a.length es la longitud del arreglo, ¿no? Y ponemos aquí el key, o sea, es el elemento que estamos analizando y es el jésimo, o sea, el j. Ese es el que vamos viendo, el que se va moviendo. Vamos analizando uno por uno, ¿no? Aquí este es un comentario, diagonal, diagonal, es comentario. Dice, inserta A de J en la secuencia ordenada. O sea, en otras palabras, el comentario me dice, vas a insertar en donde le corresponde. ¿Sí? ¿En qué punto le corresponde? Para eso, vean ustedes, voy a considerar el, el elemento anterior al que estoy analizando con el I.
lo hago así, J-1 es el anterior. Esto que estoy viendo, muchachos, no lo voy a hacer siempre. Estoy haciendo un análisis del algoritmo, ¿sí? Que es un algoritmo simple ahorita. Pero yo lo quiero hacer porque todo lo que viene después, muchachos, está escrito en pseudocódigo. O sea, lo vamos a trabajar en pseudocódigo. Ya ustedes lo escriben en Python o en Java o en lo que ustedes gusten, en C++ o C, ¿sí? Pero ahorita lo comento para que vayamos viendo algunas cosas. Por ejemplo, cómo son los comentarios. Las instrucciones ya las conocen ustedes, ¿no? El for, el while, eso ya ustedes ya lo súper conocen, ¿no? Súper conocen. Pero estamos siguiendo paso por paso, ¿no? Luego, en este do while que está aquí, lo que se está haciendo, muchachos, es eso. Es comparando el elemento clave, el key, lo está comparando con en qué momento debe de ser colocado o en qué punto debe de ser colocado, ¿sí? Vean ustedes, mientras que la I sea positivo y la A de I sea mayor que la llave, entonces hace esta parte, esto que está aquí. Lo mismo que estuvimos diciendo, está haciendo las comparaciones. Ustedes, les voy a pedir que revisen este código que está allí, este pseudocódigo, para que lo repitan y lo hagan y vean cómo funciona, ¿sí? Do while, o sea, que empieza aquí y termina acá. Entonces, este while, esta iteración es un bucle, si se fijan es un bucle, ¿sí? Que se está repitiendo para los elementos desde el 2 hasta el enésimo. Va a ser este bucle que está ahí. Lo está repitiendo, ¿sí? Lo está haciendo n-1 veces, ¿sí? Para ver en dónde lo coloca al elemento. Entonces aquí es donde hace ese cambio, ¿sí? O sea, esa permutación. O el movimiento, el recorrimiento de todos los elementos en esta parte. De hecho, esta iteración empieza aquí, ¿sí? Y ya cuando se cumple, hace este otro. Recuerden, como está indentado, perdón, o sea, este do while esta es la condición del while. Si se cumple, ejecuta esta instrucción y ejecuta esta y se regresa. O sea, esto es aquí. Déjenme ver si puedo, a ver, estoy admitiendo a Hernández. Se salen por problemas técnicos. Entonces, estas dos instrucciones son las que están dentro del while, estas dos, ¿sí? Cuando termina el while, el do while, ejecuta esta, A de I más 1 es igual aquí. O sea, coloca en la posición que debe de ser la llave, el elemento que está analizando. Lo mismito que hicimos nosotros visualmente en el arreglo anterior, ¿sí? Déjenme. Lo puedo mover aquí. Lo mismo que hicimos aquí nosotros, de decir, el 3, por ejemplo, sí, el 3 va a ser colocado aquí. Este proceso es el que hace el do while, estas tres, bueno, dos instrucciones, si se fijan, son dos instrucciones, ¿verdad? Y esta es la condición nada más. Y al final que lo termina, hace la inserción. Dice, pon ahí el elemento que estamos analizando, la llave, el key, el elemento de análisis. ¿Ok? Vean, revísenlo ustedes. Es más, lo pueden programar. ¿Son cuántas instrucciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instrucciones, muchachos, de un lenguaje. Ustedes lo pueden hacer en alguno de los lenguajes de programación que dominen. ¿Sí? Por eso yo les decía, no estoy casado ahorita en este curso con algún lenguaje en particular. Háganlo en el que ustedes tengan su IDE o tengan mayor experiencia, mayor habilidad para programarlo. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí. Déjenme ver cómo vamos en tiempo. Sí, estamos en buen tiempo. ¿Claro todo, muchachos? Bueno, entonces, habíamos visto
anteriormente, aquí vean ustedes, en esta actividad y en la que ustedes realizaron como tarea, que teníamos dos algoritmos, el de inserción y el de fusión, ¿sí? No, ahorita vimos el de inserción nada más, el que está allá, hasta en el otro lado. El de fusión, ese lo vamos a dejar ahorita pendientes, no lo vamos, o sea, no es la idea ver el algoritmo, nada más ver aquel que es muy sencillo, el de inserción, ¿sí? Entonces ya lo vimos. Y aquí está, o sea, de paso vimos cómo se analiza el pseudocódigo. Bien, como les decía al principio del curso, muchachos, este curso se llama Diseño y Análisis de Algoritmos. Y las dos actividades, es decir, las dos funciones principales, que es diseño y análisis, las vamos a ir haciendo en paralelo. Al final voy a dejar la parte, o sea, al final me refiero en la unidad 5 y 6, vamos a ver cómo salen esas fórmulas que estuvimos viendo. ¿Cómo es que sale el logaritmo? ¿Cómo salen las exponenciales? ¿Cómo sale la parte lineal? ¿Sí? Que estuvimos mencionando en las láminas, en los temas anteriores. ¿Verdad? Pero ahorita vamos a ver cómo analizamos un algoritmo, un determinado algoritmo. El diseño, es decir, cómo lo vamos a construir, qué es lo que va a tener, qué estrategia vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos dos conceptos. eh, los aspectos invariantes de ciclo y la correctitud de un algoritmo, ¿no? ¿Cuáles son las invariantes de un ciclo? Ciclo se refiere a la iteración que estamos haciendo. Ya vimos en el caso anterior del do while, el do while es un bucle, ¿sí? Bueno, la mayoría de los algoritmos funcionan con ciclos, ¿sí? O sea, ejecutan varias instrucciones un cierto número de veces, o sea, de manera repetitiva. Entonces, aquí vamos a decir que cada uno de los ciclos, muchachos, va a tener algo que se llaman invariantes, las invariantes de ciclo. Y también la correctitud del algoritmo, o sea, que estas invariantes nos van a servir para verificar o para decir que nuestro algoritmo es correcto. ¿Se acuerdan que dijimos que era correcto si cumplía lo siguiente? Primero, ¿alguien lo quiere recordar antes de Leonel, por ejemplo? Leonel, ¿te acuerdas que habíamos dicho que un algoritmo era correcto? Sí, profe. Un algoritmo es correcto si cumple lo que está establecido en su código, si funciona correctamente ante un fallo, por decir que si es un algoritmo que solo acepta números, meten una letra, que el programa no se detenga, que funcione correctamente ante esto y que su sintaxis sea correcta. Más o menos, Leonel, más o menos. Adriana, a ver, ¿para qué te metiste a este curso, Adriana? A ver, recuérdanos. Pues mire, que fuera correcto es que cumpliera con su finalidad ¿Ok? y que aparte de eso fuera eficiente. Ah, esa última parte no era totalmente necesaria, ¿sí? Porque un algoritmo puede ser correcto y no ser eficiente. ¿Me explicó? O sea, la primera parte que dijiste tú, de que debe de llegar a un resultado que sea el correcto, es lo que le da ese adjetivo de correctitud. O sea, sí, sí lo obtiene, pero si lo obtiene en 10 años, no me sirve. Eso se refiere a la eficiencia, ¿no? O si lo hace en 2 horas y otro lo hace en un minuto o en menos, pues uno es más eficiente que el otro. Pero ambos son correctos porque obtienen el resultado correcto. A ver, Agnes, que como que estabas levantando ahí la mano, ¿o no? Sí, para cada entrada hay una salida con un resultado correcto.
para cada entrada, ¿verdad? Sí. Es decir, el algoritmo me sirve, o sea, un algoritmo va a ser correcto si para todas las entradas posibles y que tiene que ver con lo que decía Leonel, con todas las entradas válidas para el algoritmo, siempre va a obtener una respuesta correcta. Pero había un punto fino ahí, Agnes. ¿Te acuerdas? Con respecto a esa salida correcta, que está, ahí, que está dicho ahí en esa frase de la salida correcta, está involucrada esa parte fina. ¿Te acuerdas? Está implícita. Y es que el algoritmo termina. Oh, O sea, es decir, no se cicla, sino que llega un momento en el que ¡pum!, termina y da una respuesta correcta. Por eso están relacionadas, ¿no? Lo importante es que termina. Y bueno, a lo mejor dijeron, como está implícito, dice Agnes, como está implícito, yo supongo que si me da una respuesta correcta es porque terminó, ¿verdad? Pero hay que decirlo. O sea, el algoritmo termina y da una respuesta correcta. Entonces, bueno, eso es lo que habíamos visto que es la correctitud. Vamos a ver, para asegurarnos de que el algoritmo es correcto, vamos a decir que hay, eh, como es, se ejecutan ciclos para encontrar la solución. Este ciclo podía no terminar, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver unos aspectos que se llaman invariantes de ciclo. Es decir, que me permiten estas invariantes, si yo las observo, entonces llegar a la conclusión de que mi algoritmo es correcto. Vamos a ver cuáles son estas invariantes, ¿no? Inicialización, dice, inicialización. Dice, se cumple antes de la primera iteración. Es decir, debemos de decir, a ver, el algoritmo, este código, estas líneas de código que ya vimos, ¿no? Antes de la primera vuelta se cumple. O sea, por eso se llama inicialización. O sea, voy a inicializar el ciclo. ¿Se cumple? Y en el caso, vamos a ver del algoritmo de inicialización, decimos, considera que el primer elemento está ordenado. ¿Sí? Está bien. Esa es mi inicialización. Es mi primera invariante de ciclo. Digo, voy a considerar que el primero está ya ordenado en su lugar. ¿Sí? Entonces se cumple antes de la primera iteración. ¿Sí? O sea, por eso es que se inicializa el ciclo. Vamos si se acuerdan, vamos a verlo aquí. Vean ustedes aquí. Antes del ciclo, aquí en esta parte, estamos inicializando la llave como el elemento jésimo. En este caso empieza desde el 2. Entonces digo, el A2 es la llave. Entonces digo, ese ya está ordenado. ¿Sí? Entonces debemos de inicializar el ciclo. Debe de inicializarse el ciclo. Entonces esa es nuestra primera invariante, ¿no? Luego, segunda, mantenimiento. Dice, se cumple antes de que inicie una nueva iteración y así se mantiene hasta iniciar la siguiente iteración. ¿Sí? Se cumple antes de que inicie una nueva iteración y se mantiene hasta antes de iniciar la siguiente iteración. Es decir, aquí esta condición de invarianza o este invariante nos está diciendo que lo que hizo ya, hagan de cuenta que el primer paso ya lo revisamos y se cumplió. Dice, o sea, antes de que inicie el segundo paso, el bucle, digo, en el primero ya se cumplió, o sea, lo hizo bien las preguntas, hizo bien los cambios, lo hizo bien en el primero, o sea, en el primer ciclo, ¿no? Vamos al código que está acá atrás, aquí. O sea, vamos a considerar que para J empieza desde 2, ¿no? 2 menos 1 es 1. Entonces la I vale 1. Entonces, y aquí me dice, mientras que la I sea mayor que 0
que sí se cumple, y la A de 1 es mayor que la aquí, hace esto. De repente sí se nos olvida o se nos enciende el micro, ¿no? Accidentalmente, y entonces escuchamos las conversaciones hogareñas. Bueno, entonces, para la primera, decimos, a ver, ¿se cumplió para la primera? O sea, una es antes de entrar, ¿no? La inicialización, pero ya estamos inicializados ahora. ¿Se cumple para la primera? ¿La reviso? Ah, sí se cumple, ¿no? Ese es, antes dice, antes de que se inicie la siguiente iteración, o sea, antes de que inicie la segunda iteración. Dice, ¿se cumple? ¿Se cumplió? Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a suponer que se va a cumplir para la siguiente iteración también, que el ciclo es correcto para la siguiente iteración. Por eso en esta invariante de mantenimiento se dice, a ver, se cumple para este, ahora vamos a suponer que también se cumple, porque imagínate que son varios las situaciones y casos que se van a analizar. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, al menos para la primera ya se cumplió, ¿no? Voy a suponer que se cumple para las siguientes. Y la tercera invariante es la terminación. Dice, cuando el ciclo termina, la invariante proporciona una propiedad útil para mostrar que el algoritmo es correcto. O sea, aquí tenemos que ver esta invariante, nos tiene que decir, a ver, ya que terminó el ciclo, ya que terminó, hizo lo correcto, colocó el elemento, en este caso, ¿no? Colocó el elemento en donde, o lo dejó en donde debía de dejarlo, o lo puso donde debía de ponerlo. O sea, ahí tenemos que checar, o sea, cuando termina el ciclo. Es decir, vean ustedes, inicializamos, vemos que se ejecuta correctamente y al final, eso está ligado a esta parte, ¿no? En la terminación nos dice, al final el ciclo terminó correcto. Entonces nos da un nivel de correctitud este análisis del algoritmo. ¿Okay? Hago yo una analogía en este caso de las invariantes de ciclo y la correctitud a lo que es el proceso que tenemos en matemáticas que se llama inducción matemática. ¿Sí? Ustedes, aquí lo estoy mencionando, ustedes pueden consultarlo, revisarlo en la red. Entonces les voy a pedir que hagan eso, ¿no? Cómo funciona la inducción matemática. Pero aquí lo podemos resumir de la siguiente manera. Podemos decir que la inducción me ayuda, o sea, nos ayuda a demostrar que una fórmula dada es verdadera, es correcta. Imagínense, voy a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale esta suma? ¿Sí? Voy a sumar desde el número 1 hasta el número n. Y yo te digo, bueno, ponle n igual a 10, entonces suman los 10 primeros números. Ponle 50, sumas los primeros 50. Pero si te digo, súmame los números del 1 al 1000, ay, va a estar más difícil, ¿no? Pero hay una fórmula que nos dice que esto es igual a n por n menos 1 sobre 2. Es el factorial, ¿no? ¿Eh? ¿Es el factorial? No, es n por n. El factorial es la multiplicación de todos los números. Aquí, si te das cuenta, nada más es la multiplicación de los dos últimos números. ¿Sí? Lo había descubrido un matemático cuando era niño, que lo pusieron a sumar 1 más 2 más 3 hasta el 100, y entonces descubrió que si sumaba los extremos siempre iba a ser 101 la suma. Entonces a partir de ahí planteó eso, y me acuerdo que lo regañaron. Bueno, es que yo llevé temas selectos y Sí. ahí llevamos inducción. Entonces, se vio inducción y vimos ese tema. Sí, te refieres a Gauss, el príncipe de las matemáticas. Fue un gran matemático. Entonces, ¿cómo demostrar una cosa así? O sea, ¿cómo saber si esto es cierto, no? Ahorita yo ya la tengo, o sea, ya la sabemos la fórmula, pero si te dan una fórmula
algo así, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuál es, si te dan una serie o una sucesión cualquiera, o inclusive te piden la sumatoria de esa sucesión, o sea, te dicen la sumatoria de n, ¿sí? O sea, ay, esto lo voy a resolver aquí. Así, bueno, a ver si se ve. Es que me ocasiona este fenómeno por el hecho de que estoy teniendo atrás la presentación, ¿no? Pero si tuviésemos la sumatoria de los primeros k números, así, ¿sí? Este es si se fijan, a ver, si se fijan, es la sumatoria de los k, desde k igual a 1 hasta n, desde k igual a 1 hasta n. Si nos ponen una fórmula, y esa está facilita, es nada más de k, pero si te dicen es k cuadrada más k menos 2, o sea, te ponen un polinomio, ya va a estar más difícil, ¿sí? O sea, ¿cómo le hacemos? Hay ciertas reglas para saber cuál es cómo hacer estos cálculos, ¿no? De sumatorias. Y entonces, bueno, en inducción matemática nos sirve también a veces para demostrar que algo se cumple, porque eh, es tú puedes plantear, esto se cumple para todos los números, por ejemplo, ¿no? Para todos los números. Y entonces estás hablando, cuando hablas de todos los números, de un conjunto infinito. O sea, no tiene término, ¿sí? Puede ser cualquiera, pero ¿cómo sabes cuál es la expresión correcta? Entonces, este método de inducción matemática nos dice, a ver, supón que se cumple para el primero, para n igual con 1, ¿no? Se cumple. Ah, sí. Ahora, la segunda hipótesis dice, suponemos que se cumple también para n. Es decir, que después de que lo hiciste n veces, se cumplió para n. Estás partiendo de eso, de que se cumple para un cierto número. Y la demostración viene en el último punto, dice, demuestra que es cierto para el siguiente. Ya viste que se cumplió para n. Ahora, demuestra que también se cumple para n más 1, para el siguiente. Y si es así, ya se cumple para todos, porque n puede ser cualquiera. ¿Sí? Entonces, esta forma, estoy haciendo una analogía entre lo que es, lo que es las invariantes de ciclo, que hicieron una analogía con lo que es la inducción matemática. Es nada más para comparar, muchachos. No quiere decir que se haga así, idéntico. Es nada más para tener un referente de algo que ya sabíamos, ¿no? ¿Qué es la inducción matemática? Suponemos que se cumple para el primero, inicialización. Suponemos que se cumple para los n que están después, o sea, el mantenimiento. Y voy a demostrar que se cumple para el siguiente, ¿sí? Entonces, si logro eso, se cumple para todo n, ¿ok? La diferencia entre inducción matemática y las invariantes de ciclo es de que la invariante de ciclo es finita, termina en algún punto. En cambio, la inducción matemática no necesariamente es un procedimiento mecánico, matemático, para demostrar que algo se cumple para todos los números o para un conjunto infinito de elementos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos? Ok, vamos a hacer un receso, muchachos. ¿Qué será? 10 minutos, dijimos 10 minutos, ¿no? Vamos a irnos 10 minutos, vamos a ver. Ahorita estoy viendo, ¿no? Ya habían sido 15, pero vi que eran demasiados y bueno, ya lo reduje a 10. Vamos ahorita a trabajar con 10 de receso y vamos a ver cómo nos funciona, ¿no? Este, vamos por un café, un té, agua y al baño, no sé, atiendan su celular, como ahorita que me sonó el mío, pero regresamos a las 10 con 10, 10 con 11, ¿no? 10 con 11. Muy bien, regresamos, muchachos.
aquí de regreso nuevamente. Vamos a continuar con nuestra... ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? Estamos checando ahorita la parte que es de correctitud, cómo lo aplicaríamos ya en un algoritmo. Entonces decimos, bueno, hay estas invariantes. Invariantes quiere decir que no se modifican, que siempre se van a dar, ¿no? Es decir, inicializar el ciclo, o sí, dar valores iniciales, luego checar que para la primera vuelta se cumple, o sea, decir, sí, antes de iniciar la segunda, vamos a decir que, ver que, ni siquiera vamos a suponer que está bien, vamos a ver que está bien, ¿no? Voy a hacer el primer ciclo y digo, se ve que está bien, se cumple, pero vean ustedes, o sea, no porque el primero se cumpla, los demás se van a cumplir, pero vamos a suponer, ¿no? Se cumple al menos para el primero, o sea, la primera vuelta, ¿no? Y después vemos que se cumpla al final que llegue y diga de esta primera vuelta, se obtuvieron resultados, o sea, es el resultado esperado. Vamos bien. O sea, hasta ahí vamos bien. Porque después van a seguir los siguientes ciclos y ahí no sabemos qué pase. Pero en primera instancia, al checar estas invariantes, nos van a dar cierta confianza de que el algoritmo es correcto. ¿Sí? Y bueno, aquí en esta parte no está directamente la terminación del algoritmo, pero precisamente al hacer este mantenimiento, al revisar este mantenimiento, es decir, que si podemos de paso verificar la condición para que termine el ciclo, eso nos garantizaría más una correctitud del algoritmo. ¿Sí? Porque a veces al revisar un ciclo, no sabemos si va a terminar. Dice, bueno, continúa y continúa. Pero ese es un punto, muchachos, importante en los algoritmos, de que, oye, en algún momento se va a parar. ¿Cuál es la condición de paro? ¿Se va a alcanzar esa condición de paro? ¿Sí? Este es algo importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta al diseñar un algoritmo, o sea, al hacer el diseño del algoritmo. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a ver qué otras cosas están involucradas en el análisis de un algoritmo. De la misma manera que lo hicimos con la actividad 2.1, ¿sí? En donde dijimos, a ver, tenemos dos algoritmos. ¿Cuál de los dos conviene usar? ¿Cuál es mejor? Porque en ese caso, ¿se acuerdan que vimos que, pues, si son pocos números, pues utilizo el de inserción, el algoritmo que ya hemos estado mencionando, porque el otro, bueno, es más elaborado, hay que hacer más consideraciones, el de fusión. Pero para analizarlos, ver lo que hicimos. A ver, uno corre en una máquina con ciertas características, el otro corre en otra máquina con determinadas características, pero ese otro es más eficiente, mucho más eficiente, ¿sí? Y aún corriendo en una máquina o en una computadora más lenta, resulta que para grandes números, o sea, si quisiéramos ordenar una gran cantidad de números, es mejor, aunque esté corriendo en una máquina lenta, que aquel que es, digamos, más sencillo, el de inserción, y corriendo en una máquina súper rápida, no le llega a este. ¿Cuándo? Cuando la cantidad de números es muy grande, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que en esta parte del análisis, que hay otros factores que están involucrados en la eficiencia o en
la eficiencia de un algoritmo, ¿no? En su funcionamiento. Y debemos de considerar primero la memoria. ¿Qué tanta memoria va a utilizar? ¿Cuánta memoria usa este algoritmo, no? El ancho de banda. Si estamos transmitiendo datos a través de la red, ¿sí? ¿Qué ancho de banda necesita? El hardware mismo, o sea, el CPU, sobre todo el procesador, la CPU, el procesador central, ¿cuánto CPU que se va a requerir? El software mismo, ¿qué tipo de programas, qué tipo de instrucciones se necesitan usar? ¿Sí? No es lo mismo usar un algoritmo de recursión que un algoritmo de iteración, ¿sí? No todos los lenguajes son adecuados para el manejo de ciertas estructuras de datos, colas, pilas, listas, arreglos, que otros, ¿no? El tiempo, y sobre todo el tiempo, por eso lo puse ahí en mayúsculas, ¿no? El tiempo es importantísimo. Es, digamos, el elemento a veces más importante en un algoritmo, ¿no? Pero los otros también nos restringen. Sí me interesa el tiempo, pero si no tengo la máquina, no tengo el software, no tengo los recursos tecnológicos, pues te tienes que ir entonces, la estrategia debe de ser el algoritmo mismo, ¿sí? Porque no puedes modificar esos otros elementos. O sea, ya estás atado, estás amarrado. Tienes un tipo de máquina, un tipo de software, un ancho de banda en tu internet, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que nos va a mover a usar un algoritmo determinado va a ser la estrategia de ataque, la estrategia que vamos a usar para resolver un determinado problema. Entonces, la manera de escoger un buen candidato es viendo su eficiencia, ¿sí? Eso es lo que ya mencionó su compañero Leonel y como que todos lo tienen en mente, ¿no? Un algoritmo va a ser mejor en tanto sea más eficiente que otros, ¿verdad? O sea, ese es un primer indicativo, la eficiencia del algoritmo, ¿no? Y antes de analizar el algoritmo, también debemos de considerar el modelo tecnológico en donde se va a implementar. ¿A qué se refiere el modelo tecnológico? A la máquina, al sistema de cómputo que vamos a utilizar, ¿sí? Hasta ahorita sabemos que pues, prácticamente todos los sistemas de cómputo que usamos son con la arquitectura de John von Neumann, que quiere decir, hay un procesador central, hay una memoria y hay un bus de datos, ¿no? Que comunica a unos y otros. Y bueno, la estructura que tiene el CPU, pues es la ALU, que es la unidad aritmética lógica, los registros, y párale de contar, y un acumulador, ¿no? Y por otro lado está la memoria de núcleos magnéticos, antes, ahora son memorias de estado sólido, o las que sean, las que vayan a ser en el futuro, ¿verdad? Entonces son memorias caché, memorias de acceso random, memorias de solo lectura, etcétera. O sea, el tipo de memoria, ¿no? Pero toda esta tecnología finalmente sigue la arquitectura de von Neumann. ¿Ya? Eso ya yo supongo que lo conocen. Ok, entonces tenemos que ver en esa arquitectura von Neumann, de máquina, porque finalmente el algoritmo corre en esa arquitectura. Y bueno, adicionalmente tiene conexiones a una red, etcétera, ¿no? Que también pueden hacerlo más o menos eficiente, el ancho de banda de una red. Creo que se saltó una. Sí. También el análisis del uso de un algoritmo para usar un determinado algoritmo es el que conozcamos, déjeme ver si no me salté una, no, que conozcamos el costo computacional que tienen las instrucciones que vamos a usar, ¿sí? Por ejemplo,
si queremos hacer un análisis fino de un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las operaciones aritméticas que se van a usar? ¿Qué tipo de operaciones? Porque no es lo mismo hacer sumas que hacer multiplicaciones. ¿Están de acuerdo? Una multiplicación lleva más ciclos de ejecución de reloj que una suma. Y si van a ser números enteros o van a ser números de punto flotante, ¿sí? Tenemos que ver esos aspectos, ¿no? Si va a haber movimiento de datos, es decir, si los datos no nada más se encuentran en memoria, sino que es entre memoria y un disco, o entre la memoria y otra computadora en otra parte, a través de una red. Sí, a eso se refiere si va a haber movimiento de datos, tenerlo en cuenta. Instrucciones de control. ¿Cuántas instrucciones de control? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos if? ¿Cuántos for? ¿Cuántas iteraciones? ¿Cuántos do while va a tener? ¿Cuántas decisiones va a haber? Sí, tenemos que tener en cuenta para calcular la eficiencia del algoritmo, ¿no? El tipo de dato que va a tener también, bueno, ya lo había mencionado, ¿no? Si son enteros, flotantes, cadenas, no es lo mismo manejar un entero que una cadena de caracteres. O sea, van a tardar más y hay que ver los tiempos de una comparación entre caracteres o entre cadenas, ¿sí? Cuánto se tarda. O sea, toda esta información nosotros la tenemos disponible de los fabricantes. O sea, tanto de los CPUs, en el caso de Intel o AMD, Qualcomm, ellos dan esos datos. Es más, están en internet, los tiempos de ejecución, ¿no? Recuerden, déjenme ver si no está aquí en la presentación. No, creo que no. Pero las velocidades de una computadora, de un CPU, en general de un sistema de cómputo, se miden en flops, ¿sí? Flops, que quiere decir floating point operations. ¿Cuántas operaciones de punto flotante, o sea, de punto, que tienen punto decimal, se hacen por segundo en una máquina determinada? Esa es una medida muy útil. ¿Cuántas operaciones realiza por segundo? ¿Sí? Hay máquinas que son del orden de megaflops, es decir, de millones de operaciones de punto flotante por segundo, o teraflops, ¿sí? Tera es ya, o gigaflops, ¿no? 1 millón de millones de operaciones de punto flotante, aunque como es una medida anglosajona, van en términos de miles, ¿no? O sea, 1.000 millones sería un gigaflop y un teraflop, ahora sí ya sería 1 millón de millones. Ok, vamos. Esa es otra manera de medir la velocidad, ¿no? También, de un sistema de cómputo. Pasos básicos para desarrollar un algoritmo, ¿no? Entonces, primero es establecer cuáles son los recursos para el algoritmo, los recursos computacionales, ¿sí? Que vamos a tener, ¿no? Software, hardware, redes, comunicaciones, todo lo que se va a requerir para que funcione el algoritmo. Determinar los elementos computacionales que se van a usar, ¿sí? También, ¿no? Que está relacionado con lo mismo y además con el tipo de estructuras de datos que se van a usar, el tipo de datos. O sea, ya este es algo ya más relacionado con el software. No tanto los lenguajes de programación, sino el software con el que vamos a trabajar. Arreglos, pilas, colas, listas, grafos, árboles, qué tipo de estructura y qué tipo de datos se van a manejar. Cadenas, se van a manejar instrucciones de punto flotante, o sea, punto decimal o números enteros. ¿Sí? Tercero, y esto es importante, ¿no? El plan de ataque, la estrategia, ¿sí? Que vamos a usar. O sea, ¿qué estrategia vamos a usar? Por ejemplo, cuando vimos el de inserción,
anteriormente, vimos que era un algoritmo muy intuitivo, ¿sí? Este tipo de algoritmos se llaman de fuerza bruta, ¿sí? Porque si se dieron cuenta era, a ver, empieza a analizar uno por uno, así. Arráncate desde el primero hasta el último, ¿no? De uno por uno. Y ve haciendo las permutas o los cambios necesarios, ¿no? O sea, este es una idea muy directa, una idea inicial que se nos ocurre y que la implementamos. Por eso normalmente se llaman algoritmos de fuerza bruta, porque no están muy pensados o muy analizados, ¿no? Intelectualmente hablando. Entonces, esto define el algoritmo que vamos a usar, la estrategia. Por ejemplo, compara B con el iésimo elemento de la lista, que era el caso que estuvimos viendo, ¿no? Compara este elemento con este otro. Si son iguales, entonces, eureka, regresa el... este es para, este caso que estoy poniendo aquí, este ejemplo, es el de busca el elemento B en una lista. Este es otro problema, ¿no? Buscar información en todo un conjunto de información. La pregunta sería, ¿se encuentra el elemento B en el conjunto de datos que tenemos? Bueno, ahí tiene que ir comparando uno por uno, si te fijas, ¿no? A ver, compáralo con el iésimo, con el primero. Si es, si no es, con el segundo. Si no, con el tercero. Y así te lo llevas, ¿no? Entonces, esta es una búsqueda por fuerza bruta. Ir comparando un elemento con todos los demás, ¿sí? Eh, y hasta que lo encuentres, ¿sí? Hasta que lo encuentres. Pero hay otros que son más inteligentes, ¿sí? A ver, divide el grupo a la mitad y ve si es menor o mayor que este. O sea, lo comparas con el elemento de la mitad, ¿no? Y ves en dónde cae. ¿Se encuentra del lado derecho o del lado izquierdo de esas dos mitades? Entonces, y así te la llevas, ¿no? Vuelves a dividir a la mitad, y vas dividiendo de mitad en mitad hasta que lo encuentras. O sea, lo acorralas y dices, se encuentra aquí. O más bien, sí se encuentra, ¿no? ¿Está o no está en la lista? Entonces, es una estrategia más inteligente, el de ir dividiendo de mitad en mitad. Esto es algo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones. ¿Cuáles son los pasos básicos para desarrollar un algoritmo, ¿no? Para diseñarlo? Entonces, esta es la lámina correspondiente. Primero, déjenme ver. Aquí me salté este. Ok, sí. Los pasos básicos, ¿no? Establece el plan de ataque. Y luego, el siguiente es, ya que vimos qué es lo que tenemos que hacer, cómo era, haciendo la analogía con el proceso de inserción, vimos primero, ¿se acuerdan, no? Vimos 6 imágenes, A, B, C, D, E y F. A, B, C, D y hasta la D creo que era, o la F, eran 6 imágenes. Y ahí trabajábamos con esas imágenes, ¿sí? O sea, era un trabajo para la mente, para los ojos, para la vista, decir, me conviene moverlos así, o lo voy a ir haciendo de esta manera. Lo hicimos mentalmente, visualmente, fue un trabajo que le llaman de escritorio. El siguiente paso era pasar esa idea a un pseudocódigo, ¿sí? Que vimos en la siguiente lámina después, cuando les mostré el pseudocódigo, que eran instrucciones de un lenguaje estructurado que lo tienen, esas instrucciones las tienen todos los lenguajes estructurados, el que sea, el for, el if, el do while, los arreglos, etcétera. Todos tienen eso. Entonces, pasaríamos a escribir nuestro algoritmo en pseudocódigo, ¿no? Utilizando todas esas instrucciones que vemos allí, los iteradores, las instrucciones de control, etcétera. Entrada y salida.
Y siguiente, haríamos ya las pruebas de escritorio con el pseudocódigo, ya no con las imágenes, con los gráficos, sino con el pseudocódigo, ¿no? ¿Para qué? Para ver la correctitud. Es decir, a ver, el pseudocódigo está considerando todos los casos de entrada, está considerando que cómo va a parar, a detener si se trata de un caso, de una entrada no válida. Entonces, si me va a llegar una letra en lugar de un número, lo paro. Eh, También hacer la prueba de, antes de la correctitud, era la prueba que estuvimos considerando hace un momento sobre el inicio, el mantenimiento y el final de cada uno de los ciclos. ¿Sí? Entonces, hacer esa parte para llegar a más o menos, y digo más o menos, checar la correctitud del algoritmo. Verificar la invarianza, que está relacionada con lo anterior. Y la correctitud tiene que ver, a ver, ¿termina el algoritmo? ¿Va a terminar para cualquier entrada que pongamos? Entonces, tenemos que verificar la invarianza de los ciclos. ¿Sí? El primer paso, los siguientes pasos, y termina el ciclo en forma correcta. El último paso es de que ya es prácticamente directo pasar el pseudocódigo, transferir el pseudocódigo a el lenguaje de nuestra preferencia. ¿Sí? Como está escrito en el pseudocódigo en un lenguaje estructurado, pasarlo a Java, Python, C, Visual Basic inclusive, va a ser directo. ¿Sí? Entonces tenemos que transcribir el pseudocódigo a ese lenguaje de nuestra preferencia. Y a esta última parte, pues es a lo que se le llama programar el algoritmo. ¿Ok? Entonces, en este momento se hacen todas las pruebas, todo lo que ustedes saben hacer acerca de la programación. Algunos criterios para analizar un algoritmo. Ya habíamos visto si el algoritmo es correcto, si para cada entrada hay un término, o sea, hay una condición de salida que sea correcta, la cantidad de trabajo. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer como parte del análisis de un algoritmo. ¿Cuánto trabajo se requiere para realizar el algoritmo? Es decir, ¿cuánto tiempo necesitamos para hacerlo? La cantidad de espacio utilizada en la computadora. La simplicidad y claridad del mismo. No es lo mismo hacer un proceso iterativo, hacer un proceso recursivo. Acuérdense, la recursión es más, a veces es más difícil de trabajarlo mentalmente, ¿sí? Porque estás haciendo uso de funciones que estás definiendo. Entonces, a veces es más difícil entender ese proceso, ¿no? De llamar a una función que estás usando en ese mismo momento. Y finalmente, la parte de, llamémosla así, la optimalidad, ¿no? Es decir, que sea reducido en código y que además funcione en el menor tiempo posible para la cantidad de datos que vamos a estar manejando. Porque si decimos, mira, este algoritmo, normalmente voy a estar manejándolo para ordenar o buscar 1000 números, o 10,000, o 100,000, ya tienes un número establecido. Dices, normalmente no lo voy a usar para más. Entonces, tú vas a poder establecer entonces cuál es el algoritmo óptimo para el tratamiento de esa cantidad de datos. ¿Cuál es el mejor algoritmo? ¿No?
Incluso puedes tener no nada más un algoritmo, sino pueden ser hasta 2 algoritmos que estuvieran involucrados en la solución de un problema. Es decir, para cuando los datos tienen esta forma o esta cantidad de números, uso este algoritmo, pero y toma la decisión todo el sistema, ¿no? Que estés usando. Y si el número aumenta, pues entonces entra este otro algoritmo. ¿Ok? De hecho, así funcionan todos los servidores web actuales que están manejando acceso concurrente de usuarios. Están tomando decisiones dependiendo de la cantidad de usuarios que están. Si son pocos, entonces utilizan una estrategia. Si aumenta el número de usuarios que están entrando, utiliza otra estrategia. Entonces, son dinámicos estos sistemas, eligiendo el mejor algoritmo para aplicarlo. Recuerden, los algoritmos es el pan de cada día para el ingeniero en computación. Herramientas básicas para el desarrollo de algoritmos. Primero, si necesitas, acuérdate que cuando te vayan a contratar una empresa, te van a preguntar más que cuántos lenguajes de programación sabes o conoces, te van a preguntar cuánto sabes de algoritmos. Entonces, es importante que te emperifolles de las herramientas básicas para que puedas desarrollar algoritmos, ¿sí? Primero con toda la teoría que vamos a estar viendo en este curso y luego investigando por tu cuenta también y tomando nota de esto. Necesitas saber de matemáticas discretas, ¿sí? Eh, por eso es que estaba como parte del curso de la carrera, el de mate discretas. Necesitas conocer teoría de conjuntos, el manejo de tuplas, el producto cruzado, relaciones, funciones, por todos estos términos que se van a usar, se emplean. Yo te sugerí el que busques el libro de Donald Knuth, ¿sí? Que es una de los libros, digamos, de cabecera para el ingeniero en computación, el arte de la programación de computadoras. Son varios volúmenes, o sea, al menos él escribió 4, últimamente dio a conocer el uno más, pero los 4 primeros son básicos. Obviamente necesitas álgebra y cálculo también, no en gran profundidad porque no eres un matemático, pero sí conocer manejo de ecuaciones, la derivada, integrales, algo, ¿no? Permutaciones y combinaciones, eso también se requiere para que están relacionadas con el aspecto que comentábamos, ¿no? De la inducción matemática y de que al estar manejando grandes cantidades de números o conjuntos de números, necesitamos ver, por ejemplo, cuántas permutaciones se hace en un algoritmo de inserción, ¿sí? ¿Cuántas? ¿Sí? Y hacer consideraciones. Bueno, necesitamos ese conocimiento, ¿no? Permutaciones y combinaciones. Eh, Algo de probabilidad estadística, que ya vimos que podemos utilizar, pues para decir, bueno, probablemente, estadísticamente se usa esto, o sea, conocer los elementos básicos. Series y sumatorias, que está relacionado también antes de eso con las sucesiones matemáticas, funciones monótonas, elementos de lógica matemática, ¿sí? O sea, juicios de valor, etcétera, ¿no? Y obviamente, fíjate, hasta el final están los lenguajes de programación estructurada, que esos ya ni me preocupa porque ya tú los conoces, ya tienes experiencia, ¿no? Y si alguien a estas alturas del partido no las tiene, adquiéranla, muchachos, porque están en una carrera que se llama Ingeniería en Computación. Necesitan un lenguaje de computación. Eh, y se los digo porque ha habido estudiantes que me dicen, no, es que para mí la programación es un coco, no me gusta. Imagínate, es como un médico que no le gustara la fisiología o la anatomía. No es posible, no se entiende. ¿Ya? Eres ingeniero en computación, debes de conocer esto.
estos elementos. Eres ingeniero, vas a construir cosas, necesitas estas fundamentaciones. Ok, esta actividad la vamos, ¿cómo vamos en tiempo? Tenemos 15 minutos todavía, ¿no? Actividad 2.3, dice, considere este ejercicio. Una matriz, A es una matriz AIJ, que es una matriz N por M, que tiene M renglones y N columnas, ¿sí? M por N. Y otra matriz B de IJ, aquí está, que es una matriz que tiene N renglones y P columnas, ambas con entradas reales, o sea, sus números, los números A de I, B de I, A de I, que está aquí, y el B de I, estos números son reales, es decir, ya no nada más son enteros, son números reales, 2.3, 1/2, 3/4, 5.8, etcétera. Y además en negativos también. Dice, calcule el producto matricial de A por B. Multiplicar la matriz A por la matriz B. Esto tiene que ver con álgebra, ¿sí? Este problema se discute mucho, bueno, más adelante, ¿no? En muchos casos asumimos que las matrices son cuadradas, es decir, n igual a m y p igual a n. Es decir, tanto A como B son cuadradas, tienen el mismo número de columnas que de renglones, ambas, para poderlas multiplicar. Entonces, la fórmula para calcular la multiplicación de una matriz, de dos matrices, perdón, A y B, es la siguiente. Si multiplicamos A por B, la matriz A por la matriz B, el resultado va a ser una matriz C, ¿sí? Es una matriz C, cuyas entradas, los elementos de la matriz C, cada uno se calcula de la siguiente manera. El C de IJ, el elemento C de IJ de la matriz resultado, de la matriz producto, es la sumatoria de estos productos, ¿sí? Es decir, multiplicamos renglón de A por columna de B, renglón por columna, y la intersección de ellos es lo que nos da los elementos de la matriz C. Entonces, es multiplicar este renglón por esta columna y es sumarlas, no es nada más multiplicarlas, sino que los productos que están ahí se suman. O sea, estos productos, esto nos está diciendo, multiplica el renglón iésimo por la columna késima, ¿sí? De B. Y este es el elemento C de IJ. Entonces, estos los vamos a sumar desde 0 hasta n-1, ¿no? O desde 1 hasta n, cualquiera de los dos, ¿no? Aquí parte desde que vale desde 0 hasta n-1. Muy bien. Bueno, aquí tenemos desde 0 hasta m y desde... Pero si son cuadradas, pues tanto m como la p valen igual a n, si son cuadradas, ¿no? Entonces, esta fórmula es la fórmula de un producto matricial, ¿sí? Creo que ya todos la conocen. Es parte de... Este es el borrador. Si tuviésemos estas matrices, ¿sí? El producto es multiplicar, a ver, ¿cómo está? A ver, ahí está. Es multiplicar este renglón por esta columna y este resultado lo ponemos aquí. Luego este renglón por esta columna y el resultado se pone acá. Luego este renglón de abajo por esta columna se pone aquí. Y este renglón de abajo por esta otra columna se pone acá. ¿Sí? Así. Yo le puse bolita, pero ahí va el resultado, ¿no? Esto nada más es para recordarles cómo es el producto matricial, por si no se acordaban, ¿no? Es del curso de álgebra lineal o también de mate discretas. Entonces, esta es la fórmula, este es el problema, ¿no? Ahora bien, el algoritmo para multiplicar, ya vimos
cuál era la estrategia, ¿no? Esa es la definición matemática, la que vimos, es la definición matemática de una multiplicación matricial. Bueno, ahora vamos a escribirlo en forma de algoritmo, el algoritmo de multiplicación matricial. Entrada, van a ser las matrices A y B, y esos son sus índices o sus dimensiones, ¿no? En este caso no son cuadradas, no son matrices. Ya dijimos que pudieran ser cuadradas, pero en general, si queremos hacer un algoritmo genérico de multiplicación matricial, los índices pueden ser cualesquiera. Lo que sí es que deben de cumplir la condición de la lámina anterior, ¿no? Que el número de columnas de una sea igual al número de renglones de la otra. Entonces, como entrada son las matrices y sus índices. A es la matriz A, N por M, M por N, perdón. B es la otra matriz. Entonces, ya vamos a suponer que ya las tenemos, que ya entraron de alguna manera, ya fueron capturadas, ya sea que se leyeron de un archivo, que se metieron por el teclado, ya se tienen, ¿no? Ya están llenas, ya tienen números, las matrices A y B. Entonces, nos dice que como salida del algoritmo es la matriz C, que es de tamaño M por P. Es una matriz M por P. ¿Sí? Y aquí vean ustedes en esta parte, ¿no? Aquí tenemos la definición de la función que calcula el producto matricial. Damos la matriz A como entrada y la matriz B como entrada. Y como salida nos va a regresar la matriz C. Y aquí están las dimensiones de las tres matrices, ¿verdad? Y entonces vean ustedes aquí cómo se calcula el producto matricial. Son 3 iteraciones, 3 for, claramente ahí están indicados, vean ustedes. Este for es para que corra el índice I, el segundo es para que corra el índice J, que va desde 0 hasta P, y acá va de 0 a M, que son los índices de A y B. Y acá internamente, este ciclo que está aquí abajo, estas 3 líneas que están aquí, es lo que calcula la sumatoria de renglón por columna. Y aquí está, ¿no? Renglón por columna. Y aquí se está haciendo la sumatoria, ven ustedes. Espero que sí conozcan esta nomenclatura o esta sintaxis que está aquí. Aquí está haciendo, esta es la sumatoria que vimos en la lámina acá anterior. Esta sumatoria que está aquí se está haciendo aquí. Obviamente se inicializa con 0 para hacer la sumatoria. ¿Sí? Ya no explico porque ese es algo del curso de programación. Pregunta, ¿cuántas operaciones que son multiplicaciones y sumas realiza este algoritmo? Para eso quiero que ustedes lo analicen y el próximo jueves me dicen, ¿no? Ah, ya calculé, se realizan tantas sumas y tantas multiplicaciones, ¿sí? Es importante este dato que tenemos aquí. Entonces, ese dato ustedes lo calculan viendo esto. Muy bien, yo creo que la cantidad, ya estamos por concluir, nos quedan, déjenme ver cuántas láminas. Es cuánta cantidad de trabajo. Sí, esto lo vemos el próximo jueves. Ustedes nada más calculan la cantidad de sumas y multiplicaciones y yo al azar voy a tomar ahí el nombre y le digo, a ver, Armando Hernández, que ya espero que hayas corregido tu nombre ahí en la plataforma. Dime cuántas sumas y multiplicaciones tiene el algoritmo de multiplicación matricial. Y si me contesta bien, le doy punto extra para que les ayude en el siguiente examen, ¿sí? O a ver, David Israel, o a ver, bueno, Adriana no, porque Adriana, sí le pregunto a Adriana, pero pues como ella ahorita está echando porras a todos ustedes, ¿no? Aquí, pero también le pregunto, o a Jorge Galeote, muchas gracias, o a Cristóbal,
Shell, qué barbaridad, Shell. Ve por favor la retroalimentación que te mandé en la tarea, Shell. Pongan atención. Es algo, ahorita aprovecho los 5 minutitos que me quedan, 4, para recordarles, muchachos, a todo ahorita que vi a Shell. Shell, por favor, pon atención. Dile al bebé que te deje tantito, nada más. Muchachos, han tenido muchos errores en las tareas porque no leen las instrucciones. No leen las instrucciones. Yo les pongo normalmente un PDF diciéndoles qué deben de hacer de tarea. Léanlo, por favor, para que sepan, porque me hacen otras tareas que no son. Luego me las entregan con un formato que no es. Desde el principio les dije, muchachos, van a presentar todas sus prácticas en forma de reporte técnico. El reporte técnico lo voy a evaluar con una rúbrica que ya les di a conocer, la rúbrica. Les dije, voy a evaluar carátula, bibliografía, ortografía y redacción como forma. Y como contenido, objetivo, procedimiento, resultado y conclusiones. 4, muchachos. No es nada difícil. Entonces, hubo muchachos que ni carátula me entregaron, ni carátula. Entonces, ¿qué te voy a evaluar? Nada más el puro resultado, y era una hoja. Entonces, por favor, quien hizo eso y te lo mandé, o tú sabes quién eres, no voy a ventanearte aquí ahorita, pero si sigues entregando las tareas así, imagínate a dónde vas a parar. ¿Cómo te evalúo? No tiene objetivo, no tiene conclusiones, no tiene bibliografía, nada. Sacó calificación 25 de una escala de 0 a 100, porque no entrega nada. Entonces, por favor, hay unas que trabajan muy bonito, por ejemplo, de la O, hace buenos trabajos. Agnes, no se diga, ya se los enseñé, trabajan muy bien sus compañeras. Ya les mostré ejemplos de cómo lo hagan, ¿sí? Y si no lo vieron, vean el video. O comuníquense directamente con sus compañeras para, oye, ¿cómo haces la tarea? ¿Cómo la elaboras? Y que les digan, muchachos, yo quiero ponerles 10, pero no se los voy a regalar. No se los voy a regalar. O sea, si alguien tiene todos los elementos de la rúbrica, le pongo un 10. Ha habido muchachos de aquí de su grupo que les he puesto 10, 100 y sin chistar. Tiene 100, ¿por qué? Porque cumplió con todas las normas, con todo lo que les dije. Hay gente que ha sacado 100, pero también hay una que sacó 25 porque no cumple con nada. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Hagan las tareas bien. Yo los quiero, pero además los quiero beneficiar y que acrediten esta materia, pero no te la voy a regalar. No voy a decir que aprendiste algoritmos si no hiciste lo que se deja aquí. ¿Me entiendes? Entonces, reciban un fuerte abrazo, muchachos. Cuídense. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente día, muchachos.